El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, desde ayer, nuevo presidente de la RUP, continúa su agenda este jueves en Bruselas. Esta mañana se reúne con el embajador representante permanente de España en la Unión Europea, Marcos Alonso, y la secretaria general de la Unión Europea, María Lledó. Vamos a conocer cómo afronta a Canarias este mandato. En el Parlamento Europeo se encuentra Antonio Hernández. ¿Qué tal? Buenos días, saludos desde el Parlamento Europeo. No han pasado ni 24 horas desde que Canarias asumiese la presidencia de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas. Por delante un año de mandato y al frente el presidente del archipiélago, al que ya saludamos, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la declaración conjunta que las 9 regiones ultraperiféricas han firmado aquí en Bruselas, sentenciaban ustedes que toda respuesta a los desafíos de estos territorios requiere una mayor flexibilidad a través de un enfoque con las regiones y por las regiones. Le pregunto, ¿está Bruselas a la altura de las RUP? Ha estado. Hemos conseguido para el periodo plurianual 21-27, con el Reino Unido fuera de la Unión Europea y antes de la pandemia, idénticos fondos que los que había para el año 2014 al año 2020. Nos han apoyado para las exenciones de los vuelos entre islas y con el Estado miembro, es decir, que las RUP queden exceptuadas de una nueva tasa verde, y nos están apoyando también, se ha comprobado en el día de ayer, para que Canarias tenga como RUP, y por vez primera las 9 regiones RUP tengan una agencia, la futura Agencia Europea del Turismo. Nos han apoyado. Pero diciendo eso también tengo que decir que tenemos que estar encima, que tenemos que concienciar que somos regiones que estamos, como Canarias, a cerca de 2.000 kilómetros del continente, que solo se puede entrar en avión y barco, que todo nos cuesta más, el agua, los productos, la conectividad, que la renta per cápita es más baja, también el resto de las 8 regiones ultraperiféricas de Francia y de Portugal, y que tenemos un artículo, el 349, que precisamente por todo ello, por la lejanía y el aislamiento, exige a Europa medidas compensatorias. Nos apoyan, pero hay que estar encima. Hablaba usted de ese impulso a la candidatura de Canarias para albergar la sede de la Agencia Europea de Turismo. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué puede suponer para el archipiélago? Primero, es algo que no ha tenido nunca las regiones ultraperiféricas, una agencia europea. Segundo, que tiene que ver con el turismo. Sería la ciudad administrativa central de toda Europa para algo tan importante como es el movimiento de las personas, la generación económica que produce el turismo. Y hemos ido dando pasos. Primero conseguimos el apoyo del Gobierno de España, era clave. Había otros territorios españoles, Baleares, por ejemplo, que también aspiraba a ser candidata. Y conseguimos el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez a que fuera Canarias. Luego arrancamos el apoyo de las 9 regiones ultraperiféricas, fundamental, porque ahí está Francia y está Portugal, y una candidata rival es París. Y en estos días hemos conseguido la sensibilidad mostrada claramente por la presidenta del Parlamento Europeo, la segunda máxima autoridad de la Unión Europea, con la que me reuní estos días y que me trasladaba que iba a hablar con Pedro Sánchez y que veía lógico que las RUP pudieran tener una agencia europea. Eso movilizaría muchísimos puestos de trabajo. Nos convertiríamos en un centro neurálgico, en una especie de Bruselas en Canarias de lo que significa el turismo, y creo que Canarias lo merece. Somos la comunidad con más pernoctaciones de toda Europa, más que París, y por tanto yo creo que este camino va en buen sentido. Hablamos de otra cuestión que preocupa a las regiones ultraperiféricas, especialmente a Canarias, de la migración. ¿Por qué le cuesta a Europa entender tanto, señor Torres, que cualquier migrante que llega, por ejemplo, a Canarias es un migrante que ya es responsabilidad de los 27 y no solo de los territorios frontera? Precisamente porque son 27 los Estados miembros de la Unión Europea y no se siente igual el fenómeno migratorio si no te llega a ti que si eres territorio frontera. Canarias lo es España, lo es Italia, lo es Grecia, ¿no? Esos países han mostrado una voluntad clara de que tenemos que colaborar los 27 Estados miembros, y hemos tenido reticencias de los países del norte para acoger a los migrantes de manera solidaria pero obligatoria. Yo estoy convencido que en el año 2023 sacaremos adelante el Pacto de Asilo y Migración. Sé que es uno de los objetivos que tengo como presidente de la Conferencia de Presidentes RUP, y también tendrá Pedro Sánchez como presidente de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023. Y soy optimista en el sentido de que esta solidaridad obligatoria se consiga. Tenemos el compromiso de Elisa Ferreira, la comisaria de Cohesión y Reformas, que claramente ha dicho que tiene que haber fondos europeos para los menores no acompañados. Hemos conseguido desde Canarias partidas en los presupuestos del Estado en el año 22 y aspiramos a conseguirlas también en el año 23. Pero tiene que haber unas partidas económicas de la Unión Europea, un reparto solidario, que toda Europa se sienta copartícipe de la respuesta al fenómeno migratorio, que sí,
Los que somos frontera somos solidarios, pero igual de solidarios deben ser el resto de los territorios, porque cuando un inmigrante llega a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, cualquiera de las 8 islas, está llegando a Europa. Y por tanto, ese peso de presión habitacional, de presión también de personas que llegan del exterior, se tiene que sentir igual en París, en Bruselas o en Berna. Ha dicho usted que durante este año de presidencia va a defender también que las regiones ultraperiféricas queden exentas del impuesto al queroseno en los viajes internacionales, importante por ejemplo para el turismo. Habrá gente que cuestione el compromiso medioambiental de las RUP viendo que piden quedar fuera de las tasas verdes. Y no será una tarea fácil, no será una lucha sencilla, será titánica y hemos ido dando pasos. Ya tenemos el apoyo de la Eurocámara, también del Parlamento Canario, y lo explico. Canarias ha pasado desde el año 2019 al año 2022 de tener apenas 300 casas con autoconsumo de energía solar a tener ahora 5.000. Hemos pasado de 9 megavatios a tener ahora 60 megavatios. Hemos multiplicado por varios números la introducción de las energías limpias. Estamos haciendo la tarea. Estamos respondiendo a una obligación de Europa. Estamos descarbonizando nuestra tierra. Estamos apostando por las energías limpias. Pero no podemos ser condenados por tasas que compliquen el que puedan venir personas del exterior a Canarias. Cualquier tasa al transporte aéreo nos condena. Nos hace mucho más difícil la llegada de personas del exterior. No se puede venir a Canarias en tren. Y no se puede pedir que se viaje en tren sabiendo que no se puede venir en tren, en guagua y en coche a Canarias si vienes de Alemania, de Noruega, de Suecia o de Centro Europa. Por tanto, lo lógico es que incluso de Madrid o entre islas tengamos exenciones a esa tasa internacional. Y repito que no es fácil, lo estamos peleando y dando pasos al respecto. Hablamos de sostenibilidad medioambiental, pero también se refería usted en su discurso ya como presidente de la conferencia a la sostenibilidad social. Y es que es clave. Cuando hablamos de sostenibilidad acostumbramos a pensar que solo estamos hablando de medio ambiente, que sí. Pero también sostenibilidad, aplicado a su amplio sentido de la palabra, es que no haya brecha salarial entre mujeres y hombres. En que tengamos una tasa de desempleo juvenil asumible, aceptable, que esos jóvenes tengan oportunidades, una vez terminan sus estudios, de entrar en el mercado laboral, que la renta per cápita en una región como Canarias sea semejante a la que tenemos en el norte de España, que Europa camine de la mano, pues corrigiendo el que estas regiones ultraperiféricas que estamos alejadas no estén abocadas a tener mayor pobreza que regiones más ricas porque tienen mayor generación económica. Por eso la sostenibilidad social será una de mis prioridades como presidente de la región ultraperiférica y de hecho en marzo haremos un foro de derechos sociales aquí en Bruselas para que también aquí se entienda la realidad de las regiones ultraperiféricas. Las regiones ultraperiféricas piden también una prórroga para ejecutar los fondos estructurales del periodo 2014-2020. Parlamento y Comisión Europea proponen, por ejemplo, que estos fondos no ejecutados se puedan destinar a luchar contra la pobreza energética si así lo autoriza el Consejo de Estado. Si ustedes pudieran decidir como RUP el destino de ese dinero, ¿en qué ámbitos lo invertirían? ¿Qué necesidades tienen las RUP? Fundamentalmente todos esos fondos no ejecutados deben ir a las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, por el encarecimiento de la energía y la inflación, y junto a ella autónomos y empresas. Creo que esta es la gran noticia que va ligada a la presidencia de Canarias de la RUP, y es que todos los fondos del periodo 2014-2020 que tienen hasta su ejecución finales del 2023 no ejecutados se puedan destinar para justamente luchar contra la inflación. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Estamos hablando de líneas directas, como hicimos en Canarias con los 1.144 millones de euros. Pueden ser cientos de millones para Canarias que vayan directamente a las empresas desde fondos de la Unión Europea y aplaudo la propuesta. Me la ha trasladado tanto Elisa Ferreira como Marger, el presidente de la Comisión Regi, y desde Canarias la vamos a apoyar absolutamente. Pues Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias y también ya presidente de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas, muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en este año de mandato. Muchísimas gracias a todos.